explicarles un poquito el motivo de este cambio de nombre, ¿no? Básicamente es una estrategia comercial porque la intención es, digamos, ampliar una cuota de mercado. Estábamos hablando que el nombre Original surge por la fusión entre dos productos líderes en Europa. En este caso tenemos a Urkund, que ya todos lo conocemos, ha sido plenamente aceptado y adoptado por las instituciones de educación superior en la República del Ecuador, y la fusión con una herramienta que se llama PlugScan, de origen alemán. Esta era la herramienta más popular en aquel país. Juntos se fusionan precisamente para ampliar, como les platicaba, esa cuota de mercado y dar origen a Original, ya como producto. Es por eso que los usuarios que hemos estado utilizando la herramienta, pues vimos ese cambio de nombre. La intención también de estas sesiones es abatir ciertos desconciertos que puede generar el cambio de cromática, la marca que maneja ya Original y que dejó atrás el nombre Urkund, al cual ya estamos acostumbrados. Pero bueno, ya una vez que aclarado el asunto, lo único que les queremos transmitir es darles la certeza de siempre, la confianza que nos han depositado y que nos brindan para poder utilizar esta herramienta. Entonces, hablando de Original y PlugScan en conjunto, cada quien por su lado, ya sumando su trayectoria, estamos hablando de más de 30 años de experiencia en la identificación de la originalidad de los manuscritos en contextos académicos. Y también quisiera transmitirles que nos quede como producto de esta sesión la certeza de que no hay ningún cambio significativo en cuanto a funcionalidad, análisis y características del sistema. Como bien sabemos, este tipo de aplicaciones de tecnología no detecta plagio, detecta similitud, nos dice qué tan similar es el documento después de contrastarlo principalmente con tres fuentes. Internet, todo lo que aparece publicado en la web es fuente de contraste. Los trabajos remitidos por los estudiantes, todos aquellos documentos revisados por la plataforma, ya sean trabajos escolares, tesis de grado, se acumulan en una gigantesca base de datos que también sirve como fuente de contraste. Y actualmente lo que también les quiero transmitir es que se han incorporado un conjunto muy voluminoso de fuentes de información muy significativas y que hacen un sistema mucho más robusto, ya que estamos hablando de que toda la información que aparece publicada por editores científicos, como es el caso de IEEE, Emerald, Taylor and Francis y Springer, que también son muy utilizados por la comunidad, específicamente de la Universidad Técnica de Ambato, IEEE, que es punto de referencia para ingeniería y tecnología. Todos los ingenieros se sienten identificados cuando ven el logo y les da mucha confianza la literatura publicada por este editor, así como Wiley, un editor de los principales a nivel internacional. Pues bueno, ellos aportan también fuentes de información y documentos digitales para que sirvan como fuente de contraste. Por otro lado, podemos ver que también se incorporan las fuentes indexadas en las bases de datos de Gale. También es un recurso que ha sido muy bien recibido en la República del Ecuador desde hace ya algunos años. Son bases de datos que incorporan publicaciones de distintos editores, es un agregador. A través de Gale nosotros tenemos acceso a fuentes de contraste publicadas por Elsevier, Cambridge, Oxford, revistas de divulgación no necesariamente científicas, pero también muy serias y con alto valor académico, como es el caso de The Economist. O, por otro lado, también The Washington Post y fuentes similares que son ya de carácter noticioso. Es decir, además de la literatura científica publicada por editores con los cuales tiene convenio Original, también accedemos a esta literatura que está indexada en bases de datos de Gale. Entonces, en total estamos hablando de más de 180 millones de documentos que están disponibles para servir como fuente de contraste y que hacen un sistema mucho más robusto. Esto también les queremos transmitir. Parte de la fusión implica este robustecimiento de las fuentes de contraste, sobre todo aquellas publicadas por los principales editores a nivel internacional. Y con ello, pues ustedes ya pueden tener esa confianza y esa certeza de este aspecto del sistema. Bien, a manera de introducción, les agradezco mucho también la atención. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema, a ver un reforzamiento acerca de los detalles relacionados con
el uso de Original, ¿no? En un ámbito académico, y también en un ámbito de investigación, ya que estamos hablando que esta herramienta tiene dos facetas. Una, la de carácter educativo, que incorporada a nuestros a nuestro LMS, que en ese caso el Moodle, con cuentas ilimitadas, o la adopción por parte de los docentes ya en la práctica docente dentro del aula, por ejemplo, en la redacción de ensayos o monografías para presentar y acreditar una asignatura, o en la redacción de alguna tesis de grado o cualquier documento de carácter escolar que se vaya solicitando dentro de la práctica a los estudiantes, pues es posible de ser analizado, y con esto nosotros podemos obtener información muy valiosa para darle retroalimentación a nuestros jóvenes autores, a nuestros estudiantes, y vayan refinando y perfeccionando su escritura académica. Esa es una de sus bondades de este tipo de sistemas, ya que, insisto, no detecta similitud, sino plagio. Y partimos del supuesto de que los chicos no cometen este tipo de actitudes sí, conductas por mala intención, sino prácticamente por desconocimiento. No estamos formados desde la educación básica y preuniversitaria en metodología de la investigación documental. Entonces, al momento de que obtenemos resultados que nos indican si los alumnos son capaces de utilizar la información para incorporarla en una narrativa académica y presentar un documento por escrito, poder saber si es capaz de parafrasear la información de alguna fuente, de citar de forma pertinente para comprobar una hipótesis o fortalecer un argumento, o incorporar el resumen de la literatura que está revisando para ir confeccionando su propuesta, pues aquí podemos identificar si existen fallas al momento de redactar este trabajo. Entonces, esa es una perspectiva educativa y aporta información muy valiosa para retroalimentación y mejoramiento de la escritura académica. Por otro lado, nos permite verificar también la originalidad de los manuscritos que se van a presentar en revistas científicas o ya en el proceso de producción de conocimiento y de investigación. Es importante recalcar que cuando ya se usa con fines de verificación de originalidad, pues bueno, quizás sean otros de los criterios aplicados para interpretar los hallazgos del sistema, quizás sea mucho más estricta esta revisión y no se acepte ninguna falencia o ningún desliz metodológico al momento de revisar los hallazgos. Entonces, sí es importante distinguir estos dos aspectos. Uno, el educativo. Dos, el investigativo de revisión de la originalidad del manuscrito ya estrictamente científico. Los usuarios, una vez que aquellos que tenemos cuentas, nos seguimos validando de la misma forma con nuestra dirección de correo institucional a través de esta página y con nuestra credencial que ya generamos. Si no tenemos nuestras credenciales y no hemos usado el sistema, pues nos acercamos con funcionarios de la biblioteca, encabezado por la licenciada Cristina Mantilla, y verificamos el procedimiento para poderlo obtener. Entonces, yo me voy a validar, ya tengo mi cuenta. Tengo para ustedes dos ejemplos, ahorita los vamos a ver con detalle, pero primero les voy a explicar un poquito esta interfaz. Esta forma de remitir los análisis es basada en correo electrónico. También se puede incorporar en LMS. Tengo entendido que la Universidad Técnica de Ambato ya lo tiene integrado también en su plataforma. Pero ahorita el método convencional o natural de funcionamiento es a partir del correo electrónico. Cada docente o cada dueño de una cuenta tiene una dirección de análisis. Aquí está. Esta dirección de análisis nos permite trabajar con el sistema. El profesor también puede hacer la gestión de sus hallazgos, de los resultados de los análisis a través de esta plataforma. Puede verificar aquí los resultados de los documentos analizados, y también en este combo se puede desplegar y generar carpetas para poder organizar por proyecto o por asignatura los hallazgos de Original. Yo aquí tengo algunos, ¿no? Ya definidos. Digamos que para utilizar esta funcionalidad únicamente tengo que dar de alta una nueva carpeta. Digamos que yo estoy asesorando un seminario de tesis, le voy a poner el número 7, haciendo referencia al semestre. Voy a definir un código de asignatura, un código de proyecto. Este debe de contar con 8 caracteres y ser alfanumérico. Yo voy a poner las siglas de la universidad, las siglas de la asignatura y el número
del semestre, pongámoslo así. Tiene que ajustarse, la única condición, esa discreción del usuario, la única condición es que sean 8 caracteres y alfanuméricos. Puedo definir un plazo de entrega e incorporar información del curso lectivo. Al momento en que ya actualizo, puedo verificar que mi carpeta quedó definida aquí en mi combo. Aquí está seminario de tesis. Ahora bien, ¿cómo funciona a partir del correo electrónico? El docente comparte su dirección de análisis con el alumno. Aquí está, esa es mi dirección. Las de ustedes va a tener incorporada las iniciales de la institución y las iniciales del profesor con el dominio análisis.urcun.com. Nos vamos a ir, ¿no?, a nuestro correo electrónico. Ahora soy el alumno y el alumno va a enviar por correo electrónico su tarea a la dirección que le proporcionó su profesor. Aquí está mi dirección. Pongo entre corchetes el código de asignatura que también me proporcionó el profesor para que el documento se aloje en la carpeta que yo definí. Corchetes, y aquí está, ¿vale? De esta forma, pues nosotros podemos hacer ya la remisión de los artículos. Una vez que cargo, incorporo esta información, voy a poner mi documento a analizar como archivo adjunto. Voy a poner este que está aquí. El PDF es reconocido, también el PowerPoint, todos los formatos genéricos de OpenOffice, por ejemplo, que se utiliza en Ecuador, que es la alternativa a Office, todos los de Office también. También RTF, TXT, HTML, bueno, tiene un repertorio muy amplio de formatos que acepta. Entonces se carga el documento como archivo adjunto y se remite para su análisis. Una vez que nosotros remitimos el documento, bueno, se extrae el texto del mismo y se hace un contraste, una fuente de, o mejor dicho, el trabajo de contraste, es decir, se extrae el texto y se contrasta con las 3 fuentes de información que acabo de mencionar hace unos momentos y se asigna un porcentaje de similitud. Miren, también me notifica, me manda un acuse el sistema y me notifica si se recibió el documento y si este es posible de ser analizado. En este caso, todos los documentos analizados, bueno, tienen que tener un máximo más de 430 caracteres o 20 palabras para ser analizados. Si tiene menos de estas dimensiones, lo va a rechazar el sistema y nos los va a notificar. En la mañana se presentó una inquietud por parte de una docente donde decía que muchas veces los alumnos ponen, en lugar de enviar su documento con texto, toman imágenes del texto para que no sea analizado y lo envían de esta forma. Entonces, este tipo de casos, por ejemplo, son detectados y el mismo acuse le puede decir al autor que no se va a analizar porque tiene estas características. Pero les voy a poner un ejemplo de un documento que trabajé en la mañana. Que sí me llegó el acuse. Aquí está. Este también lo utilizamos en la demostración. Este acuse llega de inmediato una vez que remitimos el documento. Le llega al autor del mismo, al remitente, y le permite tener información para saber, una, cómo funciona el sistema, que no identifica plagio, sino similitud, que asigna un porcentaje y que está siendo sometido al análisis. Pero también podemos verificar que en el mismo acuse va a venir un hipervínculo, es el penúltimo que podemos encontrar aquí en el mensaje. Este hipervínculo nos va a permitir a nosotros exentar nuestro documento de la base de datos. Recordemos que todos los documentos quedan almacenados en Original para servir como fuente de contraste. En ese sentido, lo que también muchas veces se genera incertidumbre en los autores es qué va a pasar con mi documento si surgen posteriores análisis y alguien descarga mi manuscrito original. En caso de que exista esta inquietud, podemos exentar nuestro documento. Ojo, la exención no implica borrar el documento de la base de datos, ¿no?, del almacenamiento NURCUN. Se va a conservar para seguir utilizándose como fuente de contraste, pero no se va a poder descargar en caso de que surja en posteriores análisis. Entonces, si el usuario final lo desea, puede exentar su documento desde el acuse. Ahora bien, al profesor también le llega el análisis a su correo electrónico, tal como estamos viendo aquí.
¿no? También le llega el documento a la bandeja de entrada que definió con el código de asignatura. Desde aquí o desde la bandeja de entrada, acá en la interfaz de Original, se puede acceder al informe de similitud. Aquí estamos viendo algunos porcentajes. Desde aquí se puede verificar. Yo voy a acceder al que acabo de enviar. Para mostrarlo, me dice que es 50%, 55% similar. Aquí cabe señalar que este ejemplo lo tomo, fue un ejemplo real que utilicé en la mañana, un documento que mandé a analizar, me surge 50% de similitud. En la vista general del análisis tengo las dimensiones del documento. Podemos ver aquí algunas áreas iluminadas en las cuales el sistema presenta los hallazgos. Si yo pulso el icono o mejor, el área iluminada, me va a aparecer la fuente de contraste, tal como podemos verificarlo. ¿Qué tal? Me va a decir de dónde salió. Miren, este documento fue analizado con anterioridad. Es un documento que yo envié en una primera versión para ser analizado. Es un curso que estoy desarrollando sobre alfabetización informativa y liderazgo empresarial. Aquí lo que estamos haciendo es analizar una versión previa, después hacer añadidos, hacer correcciones y volverlo a analizar. Por eso me sale un porcentaje alto. Entonces, recordemos que todo documento analizado se conserva en el sistema. Aquí tenemos también alguna información que nos permite identificar los detalles del envío. Un porcentaje que la primera barra nos demuestra el porcentaje de similitud del documento y el promedio que tienen todos los documentos remitidos por este usuario. ¿Qué tal? Podemos acceder aquí a el documento completo y verificar los hallazgos del sistema. Cuando nosotros estamos aquí en la sección de documento completo, ya podemos ver que aparecen iluminadas algunas áreas del mismo, ¿no? En las cuales nosotros podemos verificar si existe los hallazgos del sistema. Y aquí la intención es desactivar aquellos hallazgos que sean similares, pero que sean metodológicamente pertinentes. Es decir, el sistema, insisto, no reconoce plagio, únicamente qué tan similar es, asigna un porcentaje y yo, revisor, tomo decisiones con base en este hallazgo. Aquí me está diciendo que un párrafo de 9, tal como estamos viendo aquí, es 100% similar a este contenido recuperado de la revista Comunicar. Pero si nos fijamos, es el nombre de una organización. Es una organización que, pues, obviamente, pues va a conservar el mismo nombre. La OCDE es la OCDE. Yo no le puedo cambiar el nombre. Y sería absurdo estar citando de dónde saqué el nombre de la OCDE. Todos sabemos quién es. Esto lo voy a desactivar para que no sume el porcentaje de similitud. Voy a continuar con mi revisión. Aquí hay otro hallazgo. Por ejemplo, me está diciendo aquí, ¿no? El título de un documento, de una normativa. Aquí quizá le daría retroalimentación a mi estudiante y le indicaría que el nombre de los títulos de los documentos van en cursivas. Pero bueno, ese ya es un detalle metodológico. Pero también vale la pena al identificarlo, poder darle esa indicación a mi estudiante para que él corrija posteriormente sus trabajos académicos y se ajuste a la normativa. Entonces, esto lo voy a desactivar porque a final de cuentas, pues tampoco es grave o no está demostrando que está utilizando información de manera incorrecta en un contexto académico, para que no sume al porcentaje. Ahora bien, también quiero llamar la atención a que aparecen iluminadas aquí en distintas cromáticas contenidos entre paréntesis y contenidos entre comillas. Esto se ilumina porque tengo activadas las herramientas de citas y de paréntesis. Entonces, y esto es para identificar a primera vista si hay referencias, sobre todo en formato APA, ¿no? Que se incorporan en el texto, en el cuerpo del texto, entre paréntesis. Y las comillas, que por lo regular las normativas indican que las comillas son citas textuales. Aquí tengo, por ejemplo, este hallazgo. Vamos a verificar. Es un párrafo 100% similar a este localizado dentro de un documento previamente analizado, que es una versión anterior del mismo documento. Vean nada más, aquí el porcentaje de similitud es idéntico, pero al identificar que es el mismo documento, obviamente que lo voy a desactivar porque pues es una réplica del mismo. Entonces lo desactivo para que no suma el porcentaje. Este otro, aquí me está indicando que es una cita textual.
al habilitar la fuente de contraste, vemos que fue obtenida de Redalyc. Aquí aparece el entrecomillado. Recordemos que si tenemos activada nuestra herramienta de citas, todo aquello que esté entrecomillado va a iluminarse en color gris. Aquí podemos verificar de dónde surgió la información en esta columna y hay una cromática que nos indica cambios. Esta cromática rosada indica que el autor del documento quitó esta información para incorporarla en su propuesta. Aquí podemos tomar una decisión. Si se fijan, al ser una cita textual, e incluso al indicar que el autor quitó este fragmento, con estos corchetes y estos puntos suspensivos se indica que se quitó un extracto del texto para ajustar la cita, pero esta sigue siendo textual, ¿no? También es metodológicamente correcto. Entonces lo desactivo para que no suma el porcentaje. Ya está disminuyendo. Aquí tengo otro detalle. Aquí se está haciendo referencia a un documento, ¿no? Aquí está la cita. Al desplegar la información, noto que la información está íntegra y fue extraída de mi documento, pero bueno, si yo quiero ver a mayor profundidad si existen más fuentes, quitar la primera versión del documento, el primer envío, veo las fuentes alternativas y defino con qué información me quiero quedar. Voy a eliminar del hallazgo esta primera versión y debajo de ella, en un primer nivel de traslape, hay dos fuentes de contraste. Debajo de esas dos fuentes de contraste hay una adicional y debajo de esa fuente hay otra más. Esta estratificación, los distintos niveles de traslape es cronológica. Vamos a tener en el nivel más superficial la información más nueva. Entonces yo me voy a quedar con el primer fuente de traslape, el primer nivel, que tiene dos fuentes. Al eliminarse esa fuente, si nos fijamos, yo conservo todavía un hallazgo de similitud. Ya se eliminó aquí el superior, pero conservo un hallazgo de similitud. Ahora al visualizarlo, noto que toda esta información íntegra, tal como se publicó, está disponible en ResearchGate, que es una plataforma donde los investigadores suben su literatura. Voy a acceder para hacer la verificación y aquí lo voy a descargar. Es un documento que fue publicado en algún momento en una revista de medicina cubana. Voy a ver el hallazgo del sistema. En este caso el hallazgo fue, vamos a regresarnos. ¿No? Este es el hallazgo que encontró dentro de la fuente. Aquí está el documento del autor, que en este caso fui yo. Vamos a ver el documento que ya abrimos, que es el que descargamos, el que halló el sistema. Que es este. Lo estaba descargando, ¿no? De ResearchGate. Está por aquí. Este es, ¿no? Entonces vamos a localizarlo y aquí está, ¿ya vieron? La información es textual. Ahora bien, me voy a ir al manuscrito que presentó mi autor. En realidad yo lo escribí, ¿no? Entonces voy a verificar el detalle ya del manuscrito. Lo puedo descargar desde aquí. Y puedo notar, al momento de verificar el manuscrito de mi autor, que efectivamente la información coincide. Aquí está. De aquí salió, el autor formuló un cuadro con la información que viene textual en este documento. Está referenciando el documento, pero al momento que vemos el cuadro no hay ni una indicación que nos diga que surgió de información textual o que se construyó este cuadro con información de otro autor y se está tomando textual. Yo le daría retroalimentación aquí a mi autor para que ajuste, de acuerdo a el estilo de citación utilizado, la indicación de que está confeccionando un cuadro con esta fuente y que está siendo información textual. Entonces, aquí no hay indicación y sí le daría esa retroalimentación. Voy a conservar ese hallazgo para que sume el porcentaje de similitud y no bajarlo y no desactivarlo hasta que mi autor corrija este detalle. Estos, por ejemplo, son referencias a literatura que vienen incorporadas en todos los documentos académicos. Obviamente que al estar normalizadas son idénticas en todos los documentos en los cuales también hay la cita el sistema. Entonces yo los voy a desactivar para que no se reflejen en el porcentaje de similitud. Ya vimos que es un criterio metodológico el que nos permite, o el que necesitamos utilizar para tomar decisiones y
poder desactivar las fuentes para ajustar el porcentaje y tener una retroalimentación directa a nuestro estudiante. Este es un ejemplo, ¿vale? Les voy a poner otro, también en el contexto educativo. Cuando nosotros estamos también trabajando con el sistema, ¿no? Tengo aquí un caso en el cual un estudiante me envió un documento, yo lo revisé en una primera versión, le di retroalimentación y el estudiante hizo los cambios y lo volvimos a pasar. Es un segundo envío. Estamos hablando de que esta nueva versión ya corregida fue contrastada con su primera versión. Por eso me sale un porcentaje muy alto, 88%. Eso es similar, más no idéntico, porque hubo cambios. Lo que voy a hacer aquí es desactivar esa primera versión del manuscrito. Ahora, para ello, me voy a ir al listado de fuentes. Y desde aquí la voy a desactivar. Aquí está la primera versión del manuscrito. Se me señala con claridad. Voy a desplegar mi combo y voy a desactivar la fuente de contraste. Y voy a definir en qué nivel de traslape quiero trabajar. En este caso, como ya les expliqué, es cronológico y al quitar la primera versión del manuscrito almacenada en el sistema, ya puedo comenzar a revisar el porcentaje real que dio el sistema. Yo me voy a quedar con el primer nivel de traslape. Por lo regular, yo para seleccionar el nivel de traslape veo cuál tiene mayor cantidad de fuentes o cuál arroja mayor porcentaje de similitud. Y esto es precisamente para tener margen de maniobra en mi revisión. Ya ajusté mi porcentaje, ya es 25% similar y ahora voy a trabajar en la pestaña coincidencias. A diferencia del documento completo, en coincidencias puedo ver párrafo por párrafo y tomar las decisiones relacionadas con la activación o desactivación de los hallazgos. Este lo desactivo porque es una línea que además me está indicando que es citada textualmente, ¿ya vimos? Está iluminado en gris, me aparece la referencia a cita textual para que se disminuya el porcentaje. Aquí hay otro detalle, me está diciendo que el párrafo fue tomado textual, esta es la fuente de contraste, pero ojo, si es cita textual tendría que ser 100%. ¿Sí me explicó? Y además, pues tendría que dar una referencia, ya revisaría el manuscrito para verificar ese tipo de detalles ya más finos. Pero si nos fijamos, aquí hay una cromática que nos indica, en el caso anterior vimos también un ejemplo, lo que aparece iluminado en rosa fue eliminado de la propuesta de mi autor y lo que aparece en amarillo fueron palabras que se cambiaron. ¿Qué tal? No lo voy a desactivar, que se conserva en el porcentaje, porque es metodológicamente incorrecto y aquí aprovecho para darle retroalimentación a mi estudiante. Este es un ejemplo de cómo se puede incorporar en la práctica educativa e ir identificando estas falencias metodológicas de nuestros jóvenes autores y dándoles retroalimentación con la intención de que mejoren su escritura académica, desarrollen habilidades para investigar. Pero hay otros contextos en los cuales revisamos originalidad, sobre todo, insisto, en la literatura ya académica, incluso en los manuscritos para ser presentados a un consejo editorial y publicarse en una revista científica. Tal es el caso, por ejemplo, de uno muy lamentable que voy a tomar en consideración aquí con nuestra audiencia. Les voy a platicar un poquito. Es algo que incluso me genera un poquito, a mí en lo particular, indignación y vergüenza porque ocurrió en la facultad y en la escuela donde yo estudié, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, y además en mi colegio, es decir, en el colegio de historia. Yo, aunque no parezca, y aunque no parezca que cursé las aulas, sí fui y yo me formé en la disciplina de la historia, en pregrado. Soy licenciado en historia. Entonces, en mi facultad, en 2013, hubo una noticia que causó revuelo y fue una decisión histórica por parte de la universidad. Expulsaron de su comunidad a un miembro, a un docente, a un investigador, doctor en historia. No voy a decir su nombre, no vale la pena hacer leña del árbol caído, pero si ustedes buscan ya por curiosidad en internet, plagio académico, UNAM, 2013, seguro va a salir porque fue súper sonado, incluso a nivel continental. La universidad lo expulsó de la comunidad universitaria y le retiró el grado. Este profesor, pues a mí se me ocurrió buscar un documento que él haya publicado y pues lo analicé en Original, ¿no? Aquí están los hallazgos.
Entonces, nada más para ponérselos de ejemplo, no para hacer escarnio, sino para verificar precisamente otras funcionalidades de la plataforma y ver qué aplicaciones tiene que podamos detectar este tipo de cosas, porque obviamente que estas cosas ya minan el prestigio de la universidad, ya ponen en entredicho la integridad de la institución. Entonces, no permitir que este tipo de situaciones se puedan presentar, e incluso para los mismos editores universitarios, a los editores de revistas científicas. Estaba revisando literatura en la cual los pares revisores que hacen la revisión de los manuscritos antes de ser publicados en revistas, se encuentran mucho ese tipo de situaciones y no hay forma de poderlo notificar al editor. Dentro de los mismos formatos para realizar su revisión y emitir su dictamen, no viene considerado el plagio. Ellos mismos dicen, pues para no llevar a las últimas consecuencias esa situación y no meterme en problemas, solo digo que no se publique. Pero esto le quita el tiempo a los investigadores también, de estar revisando cosas que en realidad no vale la pena revisar. Entonces, bueno, solamente para ponerlo a consideración y que también, pues, podría ser útil al tener cuentas ilimitadas, pues revisar los manuscritos o dárselos a nuestros pares revisores para que puedan revisar los documentos que próximos a publicarse en nuestra revista académica, nuestras revistas institucionales de la universidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este detalle. Yo descargué el documento de internet. Obviamente por eso me sale 100%, porque pues se toma el documento disponible en la red como fuente de contraste. Me voy a fuentes, despliego el icono y desactivo la fuente. Y desactivamos la fuente. Esta fue recuperada de internet, recordemos, en ese sitio que estamos viendo. Por eso sale 100%. Al desactivar la fuente ya me queda el porcentaje de similitud, que es 23. Y ahora me voy a coincidencias, ¿no? En coincidencias ya puedo hacer, tomar las decisiones. Aquí, por ejemplo, veo que un párrafo de 23 es 74% similar a este contenido recuperado de un sitio que muchos de nosotros conocemos y hemos utilizado, que es Dianet, donde hay mucha literatura académica. No me marca 100% porque es la maqueta, si nos fijamos, la maqueta del PDF. Eso, la maquetación suele segmentar las secuencias de los caracteres al separar las palabras. Recordemos que Urkun es un sistema, original es un sistema sintáctico, es decir, identifica secuencias de caracteres y asigna el porcentaje de similitud. Esa es la lógica con la cual trabaja. Entonces, es importante considerar este pequeño detalle para nuestra interpretación. Entonces, aquí vemos precisamente que este 74% de similitud, pues al momento de revisar con detalle, pues es idéntico, ¿no? Podemos hacer la verificación únicamente por curiosidad. Yo voy a tomar un párrafo de mi documento. Voy a desplegar el documento hallado por original y voy a descargar el manuscrito que estoy analizando. En este caso ya es un documento que yo subí, que descargué del internet, de este autor que yo les menciono. Bueno, no puedo decir el autor, ¿verdad? De este distinguido personaje. No quiero poner su nombre, no vale la pena. ¿Para qué hacer leña del árbol caído? Pero vamos a poner aquí donde está el hallazgo. Hijo, yo no quería ver que se viera el nombre, pero ahí está. Ahí está. El hallazgo, vemos que está desde el principio. Este señor empezó copiando y pegando desde el primer párrafo la información que encontró en internet y además en un sitio visible, como es el caso de este que es Dialnet, la fuente original de donde este señor tomó la información. Fue publicada en la revista El Basilisco. El señor se llamaba Gustavo Bueno, a diferencia de este otro señor que lo tomó sin referenciar, que sí es malo, ¿no? Si nos fijamos, pues bueno, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a ver si citaron al señor Bueno. Híjole, yo no veo ninguna cita de Bueno. Lo que sí veo es una cita textual o una cita textual recuperada de un libro. Perfecto. Bueno, por lo menos ahí maquilla sus fechorías este señor. Al final podemos ver de repente si existe alguna referencia y no, bueno, hace referencia a Montesquieu y a Voltaire. Ahí no hay pierde, citar a los clásicos siempre es, pues es como dice el meme de Bob Esponja, es la vieja confiable. Pero no estamos viendo aquí, digamos, una referencia al señor Bueno, que es el que realmente escribió ese contenido. Entonces, eso es una forma, por ejemplo, de identificarlo. Vamos a darle la oportunidad a este distinguido personaje y vamos a ver algún otro párrafo. De los hallazgos que identificó Urkun.
Me estaban diciendo, bueno, es 23%, no lo copió y pegó todo, algo escribió. Bueno, quizá algo no esté disponible en formato digital y por eso no lo analizó el sistema. Quizá en algún momento se lo olvidó, pero ya estos hallazgos, digamos, que se presenten de manera constante a lo largo del documento. Y por ahí también citando a un profesor ecuatoriano con el que he trabajado, que se dedica mucho a este tipo de temas, que es el doctor Renato Landín. Él está en la Universidad Andina Simón Bolívar, allá en Quito. Él dice, bueno, digamos, similitud no hay problema, hay cierto porcentaje que podemos aceptar, pero plagio, plagio no podemos aceptar absolutamente nada, ¿no? Ni uno. Entonces, versando en ello, pues aquí 23%, pero todo copiado sin referenciar, pues ya es algo grave. Vamos aquí entonces a este segmento, vamos a tomar estas líneas, vamos a la fuente que recuperó el sistema, vamos a identificar en qué parte está y, ojo, esta es una obra de referencia de Internet de hace millones de años, viendo también el sitio, vemos que, pues incluso me sorprende que no haya desaparecido, pero gracias a Dios ahí está. Ya encontramos el hallazgo, podemos ver que en el documento analizado de este personaje, ya no le puedo decir doctor, investigador de este personaje, también aquí está y no hay cita. Me agarra una definición de diccionario, señor, póngase a trabajar tantito, no sea mala onda. Si está presumiendo que es doctor y está impartiendo, bueno, porque también nada más les voy a contar, y ya manera de chisme o anécdota, si lo quieren tomar así, que bueno, yo les platiqué que yo era alumno de esa facultad y el señor figuraba entre el claustro de profesores. Figuraba porque nunca dio una cátedra, siempre mandaba a su profesor adjunto, él nos aparecía. Digamos, pues por lo menos ponte a trabajar un ratito, pero ¿qué les digo? Ay, perdón, perdón, se nota mi indignación, pero pues es que es algo que sucedió en mi escuela. Y pues si a nosotros nos ponen a trabajar, incluso desde el pregrado, para que aprendamos a investigar, obviamente que es inaceptable que estos supuestos personajes que se presentan como investigadores cometan ese tipo de prácticas y pues pasen por alto, ¿no? Básicamente son los ejemplos que traía, las formas de interpretar el análisis. A mí me gustaría identificar si entre nuestra distinguida audiencia hay alguna pregunta y pues bueno, soy todo oídos. No, todo quedó claro. Jaime Díaz, te Tenemos una saludo. audiencia muy nutrida, más de 100 asistentes. Me gustaría saber si alguien quiere levantar la mano, alguien quiere habilitar su micrófono para poder plantear sus inquietudes. El profesor Jaime Díaz, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal, Sabino? Qué gusto Permítame. escucharte. Ay, sí, dígame, profesor, perdón, mis audífonos. Ay, lo siento. Bueno, qué gusto escucharte. Bueno, lo que nos comentas es bastante penoso. Y retomando lo que tú nos estás mostrando actualmente con la nueva plataforma, sí, efectivamente, bueno, lo manejamos el Urcon de diferente manera. Esta nueva herramienta que nos muestras ahora, el manejo, se le ve más amplia, ¿no? O sea, hay más cosas que como que dice que analizar. Y con respecto a esto que tú nos muestras ahora, de pronto esta forma de análisis, ¿hay algo más simple para ir desactivando o activando? Porque el Lurken anterior era un poco más simple, ¿no? Les desactivabas un botoncito y era más sencillo desactivar aquellas cosas que de pronto no... habría coincidencia porque eran del mismo documento. No sé, ahora le veo más pasos para desactivar las similitudes. No sé cómo le ves tú. No sé si nos puedes orientar si existe algo más Mm, sencillo, tal vez. pues, antes digamos que era mucho más amigable. Bueno, no tanto, no más amigable, pero como estaba toda la información de los hallazgos en 4 cuadrantes y no teníamos que navegar entre carpetas, todo estaba a primera vista. Exacto. ¿No? Ahora bien, se optó más bien por una lógica mucho más, como, digámoslo así, ergonómica, en la cual pudiera centrarse la atención en esos cuadrantes, pero ya diversificados en 3 pestañas, para darle opciones a el docente de tener una visualización en el criterio de las nuevas tendencias de diseño web, pues mucho más amigable, ¿no? Con mayor amplitud.
A mí debo confesar que me desconcertó mucho esta nueva lógica y modo y forma de desplegar los resultados, eh, porque pues, estaba acostumbrado al anterior y todo lo tenía a la mano. Pero, pues la verdad sí, en un mes, yo creo, sí me acostumbré y ya hasta le agarré gusto, ya hasta, y le vi la funcionalidad. Pero sí es cosa de asimilarla de nuevo. Como todo cambio, siempre de repente es difícil asimilar, pero pues ya utilizándolo, le vemos sus bondades, ¿no? Sobre todo una visualización mucho más cómoda, la posibilidad de navegar entre y desactivar las distintas fuentes. Ujú. Ya, y en este aspecto, para poderle, digamos, exportar, Ah, de veras. ¿qué tipo de información tiene? Un resumen de pronto de la similitud, tal vez. Tiene toda la razón, profesor, y se me estaba escapando y le agradezco mucho que me lo haya recordado porque lo vamos a ver precisamente y es importantísimo, porque bueno, ya hicimos nuestro trabajo de revisión, ¿no? Entonces, pues queremos documentar nuestros hallazgos, incorporarlo como evidencia en nuestros procesos administrativos, por ejemplo, de repente si revisamos una tesis, pues se nos pide, ¿no? Que adjuntemos la evidencia para decir, bueno, esa ya se pasó por el proceso de revisión, sobre todo en el Ecuador, que es por acuerdo ministerial que se debe de hacer una revisión de las tesis, sobre todo de las tesis de grado, con ese tipo de sistemas. Entonces, eso se puede hacer muy fácil, profe. Aquí, cuando ya tiene su informe de similitud y ya terminó de revisarlo, ya tiene su revisión definitiva, descarga el informe aquí en esta herramienta. Ahorita lo voy a volver a pulsar. Está en la parte superior. Aquí tiene la forma de una flecha que indica hacia abajo. Aquí está. ¿Ya vimos? Esta flecha pues ya me permite hacer a mí Exportación. la descarga, esta exportación. Ya está en PDF, lo cual le da un formato para si yo quiero o lo requiero, mejor dicho, lo pueda imprimir, almacenar en mi disco duro, compartir con las autoridades, etcétera. Ya viene con toda la información detallada, el nombre del autor, su dirección de correo electrónico desde la cual lo remitió, el porcentaje definitivo y el resumen ya, bueno, la lista de fuentes que halló el sistema y ya el resumen de los hallazgos, tanto los hallazgos completos como al final aquellos que usted consideró necesario incluir en el análisis para que sumaran en el informe. Perfecto, gracias, Sabino. No, a usted por recordarme, si no se me va algo importantísimo. Gracias. ¿Algún otro docente? Por ahí había visto una mano levantada, pero igual se resolvió la duda ahorita con la inquietud del profesor Jaime Díaz. Parece que no. Otra consulta. En el Sí. caso de los documentos, esa me parece que me perdí, sí creo que lo explicaste. Pero tú, por ejemplo, puedes subir un documento, digamos, de tu mismo trabajo, por ejemplo, para hacerle un análisis, pero que esa parte quisieras que no forme parte de análisis para otros trabajos. Ujú. Esa parte, me parece que sí explicaste, pero me perdí. No sé si de pronto nos... Que no sume, ¿no? O sea, que una versión previa de nuestro manuscrito o incluso un doble análisis, ¿no? O sea, que lo hayamos analizado dos veces y el segundo envío me arroja un 100% de similitud, ¿cómo lo puedo desactivar? Voy a reiniciar este que tiene 100%. Entonces, lo que hacemos aquí es que nos vamos a la pestaña de fuentes y desactivamos ya sea el documento duplicado, es decir, el primer análisis que se realizó, o la primera versión del manuscrito. Y esto lo hacemos aquí. Únicamente nos vamos a fuentes alternativas. Va a figurar sola esa fuente. Despliego el combo y desactivo de aquí esa primera versión del manuscrito o ese duplicado. Defino mi fuente de traslape y mi nivel de traslape y ya ajusto mi porcentaje de similitud al real. Hay que irnos a la pestaña fuentes. Ya, y este, digamos, tiene que ser cada persona que analiza. Digamos, no hay una opción que, digamos, esta quisiera solo interno mío y que no les aparezcan los demás profesores, por ejemplo, o que no. No, sí, tiene que ser porque ya se queda almacenado. Entonces, si hay similitud en otros análisis por otro profesor, les va a salir el hallazgo. Vaya, perfecto. Ese era bien que muchas gracias, Sabino. No, pues a la orden, profesor. Perdón, una pregunta, Sabino. Dígame.
Ya, usted hablaba algo de la exención, me parece que eso era lo que quería preguntar Jaimito. ¿En qué Sí. consiste la exención? La exención significa que va a quedar almacenado, pero si surge en otros análisis, no voy a poder descargar el hallazgo. ¿Sí? Ya, Por ¿y en ejemplo, qué momento yo le pongo la exención? en el O bien, acuse. ya, Y a es el ver, autor. exactamente, es Es el el autor. autor. Por favor, ¿podrías Ujú. volverlo a explicar? Gracias. Así es, profesora Lidia. Mire, cada vez que el autor envía un documento para ser analizado, le llega un acuse a su correo electrónico. Yo, alumno, envié el documento para ser analizado por el sistema y le llegara el informe a mi profesor y inmediatamente recibo en mi cuenta de correo este acuse. En este acuse yo voy a revisarlo y en el penúltimo hipervínculo voy a acceder a Original y lo puedo exentar. Ah, no, este no es el acuse, este es el reporte de similitud. Aquí está el acuse. Aquí está el acuse, me dice incluso acuse en el asunto. Me voy a el penúltimo hipervínculo y lo exento. Pero esto lo hace el autor. ¿Mm? O sea, le doy clic en el penúltimo y le pongo exención, Así es. documento exento. Sí, y eso le va a dar la certeza al autor de este documento que si surgen posteriores análisis, nadie lo va a poder descargar. Ya, pero Pero sin que embargo, queda registrado la sí, similitud. queda registrada la similitud. Eso para el autor para que si lo van a copiar, por lo menos lo citen. Ah, oh, ya. Ok, ya. Si no, lo van a descubrir. Ah, Sí, ya, perfecto. Gracias, Sabine. Sí, a la orden, profesora. Si nos fijamos, es un tema bastante interesante, incluso despierta mucha inquietud, a veces hasta polémica. También hay que reconocer que ya la comunidad académica de todo el Ecuador lo ha adoptado y lo ha adoptado muy bien. Incluso me he encontrado con, no sé si ustedes me dejarán mentir, pero las mismas instituciones y los gestores de los sistemas no le llaman herramienta antiplagio, le dicen herramienta para detección de similitud. Suena largo, quizá, pero es más preciso, porque todo el mundo, pues ya somos conscientes de que estas herramientas no detectan plagio, sino que nos arrojan resultados que nosotros podemos interpretar y tomar una decisión al respecto, siempre desde una perspectiva metodológica. Incluso muchas instituciones lo han adoptado como parte de su práctica educativa, les platicaba, o sea, como una herramienta para el docente, para su asignatura de métodos y técnicas de investigación documental, docentes en ciencias sociales que evalúan a sus estudiantes con trabajos de investigación. Entonces, pues, tiene múltiples aplicaciones, no solo detectar el plagio, sino ya en la perspectiva educativa, pues, dar elementos a los jóvenes para que mejoren su escritura académica. en esta nueva versión, disculpa otra vez que interrumpa, Sí, profe, no se en preocupe. esta versión, claro, ya no, cuando uno ya se ingresa, automáticamente aparece Origin. Pero hay una opción que también te permite ir a la versión antigua de Urcum, ¿verdad? Sí, sí, para aquellos que nos guste trabajar en la versión anterior, ¿no? Nos vamos a la versión de nuestro análisis profe, es aquí, me parece. Si todavía está, sí, exactamente. Aquí en la vista general del análisis tenemos la posibilidad de desactivar el nuevo original y remitirnos a nuestra interfaz, que ya todos conocemos y estamos acostumbrados. Entonces, si a ustedes les gusta, todavía está disponible, ¿no? Para poderla trabajar. En caso de que ustedes se acomoden mejor, existe la opción para poderlo hacer. Tiene las mismas funcionalidades y la misma lógica de trabajo. Pues esto va a estar temporal, digamos, hasta que todos nos acostumbremos y luego ya quedará. Ajá, ya tiene bastante, ¿eh? Y la verdad, mire, no me gustaría mentirle ni generar expectativas de incertidumbre. No he tenido notificaciones de que exista un plazo para que desaparezca, pero mientras esté habilitado el botón desde la vista general del análisis, la podemos utilizar. Gracias, Sabino. A la orden. No sé si hay alguna otra inquietud.
Espérame tantito que me están llamando. Ahorita que terminemos nuestra reunión. No sé si entonces, si hay otra inquietud. Si no hay, digamos, alguna otra intervención, alguna otra consulta, pues yo no me resta más que agradecerles infinitamente la paciencia que me tuvieron. Y pues les robé 5 minutos adicionales también al final de la sesión. Espero que haya sido de su agrado y de utilidad, sobre todo para incorporar de manera, digamos, cotidiana, incluso, si así lo gustan. Me están notificando que tienen cuentas ilimitadas, pues aprovechar la herramienta para revisar los manuscritos de sus estudiantes, no solo las tesis de grado, incorporarlo como una herramienta educativa y pues estar a la orden con ustedes en todo momento para resolver sus inquietudes a través de la mediación de nuestro staff de biblioteca liderado por la licenciada Cristina Mantilla, a la cual le agradezco infinitamente la oportunidad de charlar con ustedes y también una convocatoria de tan nutrida audiencia. Pues nos vemos la próxima y espero verlos pronto. Gracias, Sabino. Muchas gracias. Por muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.